50 minutos. La salud debería ser el tema principal de esas casi 5 horas del presidente Petro en televisión. Debía ser el tema principal de la alocución y el Consejo de Ministros de Gustavo Petro, que para eso había sido citado. Pero fueron 5 horas de pocas soluciones al drama diario de unos pacientes, de unos enfermos y sus familias, que siguen viendo cómo se agrava el cuadro médico y cómo se derrumba el sistema en medio del cumplimiento del chu. Mientras el presidente Petro estaba anunciando créditos para las EPS que en sus palabras se quieran salvar y volverse gestoras de salud y vida, en las sedes médicas seguían las inspecciones. La Procuraduría visitó en las últimas horas a la EPS Famisanar porque sigue aumentando el número de quejas y reclamos contra ella. Pero esa es la misma EPS que también en las últimas horas acabó su relación con Droguerías Colsubsidio y ahora está buscando otros dispensarios para entregar las medicinas a sus más de 3 millones de afiliados. A la par, la Supersalud estaba auditando las bodegas de Colsubsidio. Dice el informe que encontraron 11.000 medicamentos pendientes de entregar, por ejemplo, para enfermedades como el cáncer, la artritis, la diabetes o la epilepsia. La orden es que se entreguen en las próximas 48 horas a los afiliados de Sura y Famisanar y que no se oculten en las droguerías. Pero se defiende Colsubsidio. Dice que el problema con Famisanar ya se había advertido, que esta es una situación grave de todo el sistema y que, como se viene diciendo hace meses, es un problema de plata. Solo Famisanar a Colsubsidio le debe 781.201 millones de pesos por medicamentos que ya fueron entregados o por otros procedimientos médicos. Y así, hablando de cortes de servicio, de cambio de operadores, los pacientes otra vez están en la mitad, en un sistema de salud que ve como el presidente de la República, su ministro y las intervenciones son hoy uno de los temas más importantes, aunque el presidente dice que todo el sistema merecería estar intervenido. Los indicadores dicen que las intervenciones no resuelven el problema y mientras tanto, ¿qué decirle al paciente o a esa familia que sigue buscando una atención para que no se muera su ser querido? Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:53. A pocas semanas de conocerse las primeras sanciones de la JEP contra exintegrantes del secretariado de las FARC y contra un grupo de militares de alto rango que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, la fiscal general Luz Adriana Camargo envió a los magistrados de esa jurisdicción, de la JEP, una dura carta haciendo advertencias sobre 3 grandes riesgos que identifica sobre sus actuaciones de la JEP que abrirían la puerta a la impunidad. La fiscal habla del riesgo ante la necesidad de un cierre definitivo y completo de todos los procesos del conflicto armado en un plazo razonable por parte de la JEP y revela una situación preocupante. A pesar de que la Fiscalía entregó a esa jurisdicción 17 informes sobre delitos cometidos en el marco del conflicto con un panorama dramático, 223.000 casos identificados, 280.000 indiciados y 196.000 víctimas, las decisiones de la sección de reconocimiento de verdad de la JEP, dice la fiscal, impactan a pocos comparecientes y a una pequeña porción de los casos judiciales, sin hacer referencia de forma completa a los expedientes judiciales que en la Fiscalía reposan sobre los hechos y conductas priorizadas y seleccionadas. Pone como ejemplo 2 casos graves. El macrocaso 1 sobre secuestro contra las FARC. Dice que la Fiscalía reportó 6.162 investigaciones que agrupan a 8.163 víctimas y 4.314 procesados. La JEP, ojo, identifica 21.396 víctimas y solo cobija a 7 comparecientes, integrantes del último secretariado de las FARC. En el tema de reclutamiento de niños, dice que la Fiscalía reportó 4.219 investigaciones con 5.043 procesados. Y la JEP únicamente, dice, ha identificado 440 radicados de la jurisdicción ordinaria, a pesar de que hay 4.200 investigaciones en contra de integrantes de las antiguas FARC, de los cuales, y ojo a esto, solo 249 están en el despacho de la JEP. Ojo, 4.200 reporta la Fiscalía, la JEP solamente investiga 294. Para la Fiscalía resulta preocupante que las decisiones de la sección de reconocimiento no incluyan todas las investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca el macrocaso. Las otras 2 alertas rápidamente tienen que ver con la preocupación por la definición de la situación jurídica de los comparecientes, porque no está teniendo en cuenta todos los casos de los individuos por región, por territorio y por espacio de tiempo en el que cometieron los delitos. Y lo tercero, que
que es muy grave, la falta de precisión de qué hacer contra quienes no son seleccionados como máximos responsables. Quedan, según la Fiscalía, en un limbo y termina esta carta con una frase que es muy inquietante. Los órganos de la JEP no están tomando decisiones sobre la totalidad de los registros penales de los comparecientes. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:55 de la mañana. Una interpretación del presidente Gustavo Petro sobre una decisión del Consejo de Estado es la chispa de una nueva diferencia con el alcalde de Bogotá. El tema nuevamente es la resolución que fija los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, por la que el presidente celebró la caída de una medida cautelar que suspendía el proyecto del Ministerio de Ambiente. En realidad lo que pasó fue que la sección primera del Consejo de Estado no revocó por completo la medida, sino que ordenó que el proyecto fuera sometido a una discusión en el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, tal como le exige la sentencia del año 2014 sobre la contaminación y descontaminación del río Bogotá. Dicho de otra manera, y como se lo aclara el alcalde Carlos Fernando Galán, le dio la razón al acueducto de Bogotá frente a la crítica al gobierno por no coordinar y condiciona la medida decretada en marzo de ese año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entonces, el presidente Gustavo Petro, aunque declara su victoria por cuenta de la orden de esta Corte, el Ministerio de Ambiente, su Ministerio de Ambiente, en su rol de Secretaría Técnica de ese Consejo Estratégico, deberá convocar a una reunión para socializar, debatir los impactos del proyecto antes de que pueda continuar su trámite, porque no pueden actuar unilateralmente y debe haber consenso. Debe haber una especie de consulta previa, pero a pesar de las aclaraciones, el jefe del Estado, sin una sola prueba, habla de lawfare en función del interés privado y las construcciones que dejaron sin agua a Bogotá y la Sabana, y de una guerra mortal entre grandes constructores y la vida, y remata planteándole nuevamente al alcalde de Bogotá el falso dilema entre el gran capital y la vida, condenando a Bogotá y a sus alrededores a paralizar el desarrollo, como por ejemplo la ampliación de la autopista norte con la excusa de proteger el medio ambiente. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:58 a.m. Lento despertar de la industria colombiana, pero despertar al fin y al cabo, y tras varios meses de estar tirada en el suelo, noqueada y con la cabeza abajo. Industria manufacturera que creció en mayo al 3% y que lo corrido del año, en los 5 primeros meses, se expande al 1%. Crecimiento obviamente todavía muy flojo, pero al menos ya en terreno positivo, en gran medida por el mayor consumo de los hogares colombianos y por el crecimiento de las exportaciones de cuero, textiles, papel, químicos y alimentos procesados. Dos grandes motores que levantan cabeza para 25 de 39 actividades industriales y para 8 de 14 departamentos que mide el DANE, muy particularmente el Valle de la Urrá. 10 municipios en el departamento de Antioquia, cuya industria manufacturera crece al 5.7% en términos anuales, haciéndole contrapeso gracias al cielo, al hundimiento en la explotación de minas y canteras y el enorme derrumbe del 12.9% que acumula en los últimos 12 meses. Película de la industria que contrasta con la del comercio, que viene creciendo este año unas 10 veces más rápido que la industria manufacturera, con un aumento de sus ventas del 11% en los 5 primeros meses y del 13.2% solamente en el mes de mayo, pintando así un mejor panorama para la economía colombiana. No obstante, eso sí, con grandes nubarrones en el cielo, empezando por los cambios laborales, tanto de la reforma laboral como en la reducción de la jornada semanal, pero por supuesto por los mayores aranceles que pueda ponerle Donald Trump a las exportaciones colombianas. Gran susto y gran miedo hoy por hoy entre los industriales del país, a la espera de recibir notificación al respecto en los próximos días y antes del 1 de agosto, que es la fecha límite para la imposición de nuevas sanciones comerciales. Eso sí, todos muy conscientes del gran pecado a cuestas en materia de la lucha contra las drogas. 253.000 hectáreas de cultivos y 2.600 toneladas de cocaína al año, que hacen de Colombia otro narco playground, otro parque de diversiones de los narcos, para usar el término de Donald Trump frente a México, y que le valió a ese país un arancel del 30%. Estás escuchando Blue Radio.